Bonita noche. En esta oportunidad vamos a presentar sobre las enfermedades cutáneas ocasionadas por hongos. Primeramente vamos a realizar la parte superficial, posteriormente la parte profunda y también se va a tratar el tema de enfermedades cutáneas ocasionadas por enfermedades de transmisión sexual. Para lo cual, primero vamos a empezar con enfermedades cutáneas ocasionadas por hongos. Entonces, estas también son llamadas infecciones micóticas, también llamado tiñas o dermatofitosis o epidermofitosis, ¿no? Debido a que el principal microorganismo que va a afectar aquí es, como vemos en la imagen, un dermatofico, es decir, un hongo. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de esta patología. Esta va a ser un grupo de infecciones fúngicas de la piel causada a menudo por dermatofitos. Dentro de estos dermatofitos, los géneros que más van a resaltar van a ser los Trichophyton, los Microsporum y los Epidermophyton. También los Cristoporophyton, pero principalmente los tres que he mencionado. Y pues que estos van a afectar la piel. Es la epidermis, el estrato corneal, que es la parte de la piel donde se va a encontrar la queratina, que es pues el alimento que van a querer estos dermatofitos, al igual que la queratina que se encuentra en las uñas o también en los cabellos. Entonces, esta patología puede afectar a una variedad de áreas del cuerpo humano. Dentro de estas van a incluir los pies, las uñas, el cuero cabelludo, el torso e incluso la ingle, que según esta ubicación van a tener los nombres de en los pies tiña pedis, en las uñas tiña unguium o también llamado onicomicosis, en el cuero cabelludo también llamado tiña capitis, en el torso también llamado tiña corporis y en la ingle llamado Tiña cruris, ¿no? Pero también no solo se va a encontrar en estas áreas que son las más frecuentes, sino también en áreas que van a estar menos afectadas, como en la cara, que es la tiña facial, en la mano, tiña mano, y en la barba, pues la tiña barbae, que se va a encontrar en menos frecuencia. Pasemos entonces a la epidemiología de estas infecciones fúngicas en la piel. En la tiña de cabeza vamos a ver que esta se va a presentar más que todo en niños entre las edades de 3 a 7 años. Entonces se presenta más que todo en la población pediátrica. Y esta también va a estar asociado con un índice socioeconómico bajo, es decir, en un nivel de pobreza baja, y se va a presentar entre 3 al 28% de todas estas enfermedades de la piel. Y luego está la tiña del cuerpo, tiña corporis, que se va a presentar esto a cualquier edad y que va a representar de un 20 a un 50% del total. Y luego está la tiña de las uñas o onicomicosis, que se va a presentar con mayor frecuencia en varones adultos, ya que esta también va a estar relacionada con la tiña pedis, que pues va a ser concomitante con esta enfermedad y va a representar entre un 18 a un 60%. Y pues el resto del porcentaje ya va a representar la tiña corporis y la tiña de la ingle. Entonces, ya sabiendo esto, también vamos a ver que los hongos causales de esta va a ser, como ya mencionamos, los tres géneros, pero dentro de estos tres géneros, los hongos que más van a resaltar es la tiña, el Trichophyton rubrum, que va a presentar de un 36 a un 52% y hasta llegar a un 80%. También va a presentarse el Microsporum canis, que pues esta va a ser contagiada a través de los gatos o los perros y va a representar de un 14 a un 24%. También el Trichophyton tonsarum de entre un 15 al 18% y el Trichophyton metagrofites y también el Epidermophyton flocosum, ¿no? De un 3 a un 8%. Entonces, ya hablando de la epidemiología, vamos a ver cuál es la etiopatogenia de esta enfermedad. Lo que primero vamos a ver es que la infección puede adquirirse del medio ambiente. Esto debido a que eh, estos hongos van a ser zoófilos, es decir, se van a relacionar con los animales y van a contagiar a las personas, y también va a ser geófilos, ¿no? Que se van a encontrar en el medio ambiente, y por último van a ser antrofitos, es decir, también se va a contagiar de persona a persona. Entonces,
por medio de estos tres factores se va a contagiar por el ambiente, los animales y las personas. Y pues una vez ya infectados nosotros con el hongo, vamos a ver que va a ser, también va a haber factores propios, como va a ser la humedad, el calor, también se va a relacionar con pacientes diabéticos y pacientes pues que tengan un uso exagerado de los glucocorticoides y por último también con pacientes que siempre tengan un calzado cerrado también si los pacientes tienen un mal secado de los pies y también pacientes que tengan una mala higiene. Entonces, el contagio de estos hongos junto con estos factores van a crear un medio para que el dermatofito progrese y pues se apropie pues del hogar, ¿no? Tanto en los lugares del cuerpo y pues va a hacer una invasión dermatofítica, ¿no? Y donde ya en esta invasión el cuerpo humano va a reaccionar con un factor sérico antifúngico, también la secreción sebácea y la activación del sistema inmunitario, lo que le va a dar al cuerpo también estados de hipersensibilidad mediados por el hipersensibilidad tipo 1 o inmediata mediado por la inmunoglobulina E. Entonces, después de eso, la infección se va a dar, sin embargo, esta infección no va a ser tan grave, ya que se va a autolimitar a las estructuras que tengan queratina. Es decir, los dermatofitos sí van a entrar en contagio con la persona, pero se van a limitar a estructuras que tengan queratina. En este caso, el estrato corneal de la piel y los pelos y uñas que tenemos. La clasificación de estas se va a dar en formas superficiales como la tiña de la cabeza, la tiña del cuerpo, la tiña inguinal, la tiña de las manos, la tiña de los pies y la tiña de las uñas y también la tiña imbricada. Pero también va a haber formas profundas como los dermatofitos inflamatorios, la tiña de la barba, el querión de Celso, que es una complicación de la tiña de la cabeza, el focus, el granuloma tricofítico, el micetoma y enfermedades dermatofíticas como de Adida. Ahora, entonces, esta patología nosotros, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues va a ser mediante la observación y también viendo el cuadro clínico del paciente. Entonces, primero vamos a tratar la tiña de la cabeza, ¿no? Entonces, esta es casi exclusivamente, como lo hemos mencionado, se va a dar en la población pediátrica, es decir, en niños y de predominio preescolar y escolares, ¿no? Donde aquí va a predominar el hongo, el Microphyton canis en un 80% y el Trichophyton tonsarum en un 15%. Entonces, esta pues va a tener variedades, ¿no? Va a tener una variedad seca, donde vemos en la imagen que va a caracterizarse por una descamación, es decir, pelos tiñosos. También va a haber pelos cortos, gruesos, quebradizos, deformados y con una vaina blanquecina, ¿no? Como vemos en la imagen. Luego va a haber la tiña tricofítica, donde aquí se va a generar alopecia difusa con placas pequeñas e irregulares y también a esto se les va a llamar los granos de pólvora porque asemejan a esta palabra. Luego aquí tenemos la tiña microspórica que se va a generar más que todo zonas pseudoalopécicas, ¿no? Como vemos en la imagen, estas van a ser placas, ¿no? Que van a estar redondeadas y van a ser pelos tiñosos cortados al mismo nivel, ¿no? Como si fuera que lo hubieran podado, por esa razón tiene esa característica. Luego está la variedad inflamatoria, que a este se le llama el querión de Celso, ¿no? Donde se va a dar por una inmunidad inadecuada, va a aparecer un plastrón inflamatorio doloroso al tacto, constituido por múltiples pústulas, abscesos, úlceras y costras milicélicas. Como vemos en la imagen, ¿no? Donde va a ser una complicación. Y esto se va a deber más que todo, no porque el hongo es un poco más agresivo, sino porque el cuerpo ha tenido una respuesta inmunitaria exagerada. Y pues gracias a esta respuesta exagerada se ha creado esta placa inflamatoria, ¿no? Que va a ser dolorosa. Y pues que esto va a pasar a un querión o de etapa alopécica, ¿no? Como vemos en la imagen. Y pues se puede agravar un poco más.
También vamos a ver aquí la tiña alfabética por el Microsporum ginseum, como vemos en la imagen, pues que va a tener esta característica, ¿no? Al costado de la cara. Y también una de las características es que va a tener un olor a rata mojada. Eh, Cabe recordar también que la tiña de la cabeza se va a diagnosticar, ¿no? Por este eritema y por descamación, ¿no? Y también vamos a ver que el tratamiento para la tiña de la cabeza va a ser con eh, eh, tópico en algunas regiones, pero como el pelo no se va a diseminar, no va a tener un efecto los antifúngicos tópicos, se va a requerir un tratamiento oral, ¿no? Aquí más que todo se usa la terbinafina, ¿no? En 250 miligramos, esto para dosis de adultos, pero también el tratamiento principal que se debería dar es la griseofulvina, ¿no? Pero que es un fármaco que no se encuentra en el país. Luego de eso sigue la tiña corporis, ¿no? Que esta va a ser causada más que todo por dermatofitos como el Trichophyton, el Microsporum o el Epidermophyton, ¿no? Y pues el Trichophyton rubrum aquí va a ser la causa más frecuente, ¿no? Y esta se va a caracterizar por un eritema y escamas en placas redondeadas con bordes vesiculares activos con prurito y pues que va a tener esta característica, ¿no? Redondeada, ¿no? Debido a que el hongo va a soltar sus hifas a manera radiada, ¿no? Y por eso tiene esta característica de los bordes eritematosos y en la parte media un poco alba, ¿no? Es decir, blanca. Y pues va a ser causado, ¿no? Por el Microsporum canis, el Trichosporum rubrum, el Trichophyton tonsarum y el Trichophyton mentagrophyton y por último el Epidermides focosium, ¿no? Y pues se va a presentar con mayor frecuencia en niños el tonsarum y el rubrum en adultos. Como vemos en la imagen, pues esta es la característica, ¿no? De parche o placa eritematosa anular de un aclaramiento central, ¿no? Y pues el tratamiento aquí va a ser un antimicótico tópico, ¿no? Un tratamiento de 2 semanas. Aquí el que se usa más que todo es el clotrimazol, ¿no? Al 1% durante 4 semanas y pues que con esto va a ceder el hongo. También vamos a ver que los trichophyton va a presentarse de los gladiadores, ¿no? Que este se presenta en luchadores de cuerpo a cuerpo, ya que en estas personas que se dedican a este deporte van a estar en contacto con otras personas y pues se va a presentar eh, esta imagen que vemos, ¿no? También está en la triña de cuerpo microspórica, que es causado por el Microsporum canis. También puede haber una epidermophyton en la zona del pañal, ¿no? Como vemos esto más que todo en los lactantes y pues va a tener esta característica. Luego está la tiña de ingle que se presenta en las regiones inguinoclurales y el periné en ocasiones se extiende hacia el abdomen, incluso hacia las nalgas, y es causado por el Trichophyton rubrum, el Epidermophyton focosum y el Trichophyton mentagrophytis. Luego está la tiña de los pies, que pues esta va a ser, ¿no? También causada por una infección fúngica, que también es llamado comúnmente, ¿no? Conocido como el pie de atleta, y que le va a dar más que todo a los varones adultos, o más frecuentemente a los adultos jóvenes, ¿no? Que se dedican al deporte. Y esto se va a dar más que todo por un calzado oclusivo, ¿no? Y que este va a crear un ambiente cálido y húmedo para el pie y pues que esto también va a ser un ambiente propicio para el dermatofito y pues que lo va a poblar. Se va a dar más que todo en los espacios interdigitales, ¿no? Entre cada dedo del pie. También se va a presentar esto en pacientes que van a estar inmunodeprimidos o en pacientes que tengan diabetes mellitus o riesgo a celulitis, ¿no? Como vemos, el diagnóstico de esto se va a dar cuando nosotros veamos eritemas interdigitales que se va a asociar a una descamación y una maceración con fístulas, ¿no? Como vemos en la imagen, y que este también se va a incluso pasar a úlceras hasta erosiones, ¿no? Que van a tener esta apariencia clínica. Como vemos aquí, las tiñas van a estar intertriginosas, ¿no?
y pues que esta también puede empeorar y va a ser la tiña de los pies en mocasín, ¿no? Como vemos en la imagen, y que estos pueden llegar incluso a extenderse, ¿no? Al impético secundario o incluso desarrollarse ampollas. El tratamiento de este también va a ser con antifúngicos tópicos, ¿no? Como el clotrimazol al 1% durante 4 semanas, ¿no? Y se le aplica 2 veces al día. También se le podría usar aquí la terbinafina, también un tratamiento por de 1 a 2 semanas. Vamos a ver también que esta tiña de los pies se va a relacionar con las IDES dependientes, ¿no? Ya que el paciente al notar esto en sus pies, tiende a descamarlas, a retirarlas y pues que como está el hongo se va a contagiar a las manos y pues se va a desarrollar aquí las IDAs independientes, ¿no? Y pues incluso no solo en las manos, el paciente puede desarrollar esto en diferentes partes del cuerpo si no tiene una buena higiene. Ahora pasemos a la tiña de las manos. Esta afecta a una o ambas palmas y el agente causal aquí es el Trichophyton rubrum, ¿no? En un 90%. Y lo que vamos a ver aquí, como vemos en la imagen, es una hiperkeratosis que va a ser difusa con descamación y anhidrosis a la vez de eritema. Y pues que esta se puede extender, ¿no? A diferentes partes del cuerpo, ya que en la mano es pues, el área del cuerpo que más usamos. Luego está la tiña de las uñas o también, como lo dije, llamada onicomicosis, ¿no? Y pues que esta se va a clasificar según el área que afecta, ¿no? Ya sea va a ser en un subungual, distal lateral, una blanca superficial, una blanca proximal subungual, distrófica total, el endonyx y también el paronychia, ¿no? Y pues las uñas que más se van a presentar va a ser en las manos en un 27%, en un 70% en las uñas del pie y pues solo en un 3% en ambas partes, no tanto en manos y en pies. Vamos a ver que de todas estas, la onicomicosis subungual lateral distal va a ser la más común, ¿no? Que se va a encontrar. También está la onicomicosis blanca superficial, ¿no? Que afecta a la superficie de las uñas y también está la onicomicosis subungual proximal, ¿no? Que como vemos en la imagen, el hongo va a invadir la proximidad cercana a la cutícula, ¿no? Y pues se va a dar este tipo de manifestación, ¿no? Aquí vamos a ver que como mencioné, los dermatophytum va a ser del Trichophytum rubrum y pues va a tener, ¿no? El factor de riesgo combinado con la tiña pedis y también se va a asociar, ¿no? a pacientes que van a estar inmunosuprimidos y pues el diagnóstico se va a dar simplemente con ver esta patología, ¿no? En el paciente. Claro que también nosotros podríamos realizar pruebas de laboratorio como un raspado, ¿no? Y luego ponerle una tinción de hidróxido de potasio, ¿no? Y podremos ver al hongo. Y como lo mencioné, también el tratamiento va a ser antifúngicos tópicos, ¿no? Siempre y cuando el 50% de la uña no esté afectada. Ya cuando está más del 50%, se le debe dar antifúngicos sistémicos. Y después sigue la tiña de la barba, que esta se va a caracterizar por pústulas foliculares de evolución crónica que dan lugar a alopecia cicatrizal y es el más frecuente, sobre todo en ancianos, ¿no? Pero que no es tan frecuente en la población. También está la tiña imbricada de Tokelau que vemos en la imagen. Y por último, el granuloma tricofítico en la pierna. Ahora, los datos patológicos vamos a ver que no requieren biopsia, ninguna de estas, salvo en formas profundas, ¿no? Y se va a observar aquí hiperkeratosis, tapones córneos, foliculares, tinción con ácido periódico o tinción de Schiff, ¿no? O el Gomori Crocop que demuestra, ¿no? los filamentos. Y en los datos de laboratorio vamos a ver que el dermatoscopio va a ser el auxiliar muy útil para observar los pelos tiñosos, ¿no? Que se han descrito de los pelos en coma, ¿no? Como vemos en la imagen, o en tirabuzón, en zigzag o en clave Morse, ¿no? Aunque la presencia de los pelos estróficos, rotos y escamosos sugieren el diagnóstico, ¿no? Como vemos en la imagen, y pues aquí está el dermatoscopio.
También se le podría usar datos de laboratorio, como la luz de Wundt, que es útil en las tiñas microspóricas de la cabeza, ¿no? Donde vamos a ver ya las cifras y cómo estos se extienden. Y por último, también se puede realizar un cultivo en medio de esa saborún simple o con antibióticos determinados de especie, ¿no? Ya esto con fin de saber cuál es el dermatofito causante. Por último, un resumen del tratamiento. En la tiña de la cabeza se usa el el gliciofluvina, esto por vía oral debido a que el fármaco tiene que llegar por vía sistémica para llegar al pelo de 10 a 20 miligramos por kilogramo al peso, esto de 2 a 3 meses. Claro que la gliciofluvina no se encuentra en el país, así que también se le podría dar terbinafina. En el caso ya de esto en Perú, a un querion, se le puede asociar a este mismo terbinafina prednisona, es decir, un corticoide, ¿no? Para disminuir la reacción del cuerpo que es de manera exagerada. Esto a 0,5 miligramos por kilogramo peso al día por 2 semanas más el antifúngico que mencioné. Luego en la tiña corporis, como mencioné, el cotrimazol, vía tópica de 2 veces al día de 3 a 4 semanas. Y en la tiña tricofítica, la terbinafina de 10 miligramos por kilogramo peso al día durante 8 semanas. Y en la onicomicosis se recomienda la grisofulvina de 500 a 1000 miligramos al día de 6 a 12 meses. Y en las tiñas de la piel lampiña se da con toques con yodo al 0,5 al 1%, esto en ungüento en 1 a 2 meses. La siguiente tiña es llamado la piritrichiasis versicolor o también llamado la tiña versicolor, ¿no? Que esta va a ser una micosis superficial producida por el complejo lipofílico, es decir, el hongo Malassezia, y se caracteriza por manchas, como vemos en la imagen, hipocrómicas o hipercrómicas, cubiertas de una descamación fina que predomina en el tronco, tanto en el pecho como en la espalda, y se va a extender a otras partes, ¿no? Como el cuello y parte superior de los brazos, ¿no? Es decir, en los hombros, y va a presentar esta una respuesta adecuada al tratamiento. Sin embargo, esta puede tener recidivas que van a ser frecuentes. Entonces, en esta tiña vamos a ver, como vemos en la imagen, máculas, ¿no? Que van a ser menores a 1 centímetro y van a ser aplanadas y se van a delimitar bien. Sin embargo, estas máculas se pueden unir con otras máculas y pues al fusionarse van a formar parches, ¿no? Que van a ser más grandes, irregulares y pues que estas no se van a borrar ni en contacto con el sol, ¿no? Respecto a los datos epidemiológicos, vamos a ver que esta va a ser endémica en zonas tropicales como Samoa, Fiji, Centroamérica, Sudamérica y algunas regiones de África, Cuba, las Antillas y Mediterráneo. Y esta se va a presentar a cualquier edad, entre un rango de 20 a 45 años más frecuentemente y un poco más en varones que en mujeres en una relación de 2 a 1. Y pues vamos a ver que los sitios más comunes, como vemos, va a ser el tronco, el pecho, y el cuello, incluso el abdomen. Entonces, ¿cómo es la etiopatogenia de esta? Pues aquí el hongo, el Malassezia va a ser un hongo levadudiforme y lipofílico que forma parte de la flora normal cutánea y que está favorecida por medios como el calor, la humedad, la sudoración y la producción de sebo y uso de ropa oclusiva y de material sintético y también la aplicación de grasas o corticoides tópicos usados frecuentemente o sistémicos va a dar esto, ¿no? Incluso, ¿no? El síndrome de Cushing o inmunosupresores van a dar a la proliferación de este hongo, ¿no? Que esto también va a tener una respuesta inflamatoria con infiltrado leve constituido por linfocitos CD4 y que posterior a esto se va a dar una descamación que depende del defecto queratolítico del hongo, ¿no? El cuadro clínico, pues también nos va a servir para el diagnóstico de esta patología, ya que nosotros al ver estas características ya pues vamos a dar un diagnóstico probable, ¿no? Y las lesiones aquí que muestran va a ser de distribución centrípeta en el tórax, espalda y en la parte proximal de las extremidades, ¿no?
y esta se raspa con una cucharilla o con la uña y queda una marca en la piel por desprendimiento de las escamas, ¿no? Que este va a ser el signo de Besnier o del uñazo, ¿no? Que es una característica para diagnosticar. Esto también se puede encontrar en la cara, en la peritesis versicular interciliar, ¿no? Entre ambas cejas, esto en un lactante, y también la peritesis versicular facial, esto en el adulto. Nosotros también para un mayor diagnóstico de esto podemos observar aquí con la luz de Wood, ¿no? Y podemos ver esta característica. También ya podemos hacer un examen directo con tinta azul de Parker, donde aquí nosotros ya vamos a ver de una manera más cercana la malasia. Y por último, el tratamiento, aquí se van a usar lociones, cremas o jabones con ácido salicílico y azufre al 1%, que es el tratamiento, ¿no? De primera línea. Son ungüentos que pues van a tener antifúngicos. Toques, también se puede dar toques yodados al 1% o tolnaftato de loción o crema peritione de zinc. También el tratamiento también que se recomienda es el disulfuro de selenio al 2,5%, acompañado con ketoconazol al 2% o ambos en shampoo, ¿no? También el hiposulfito de sodio al 20% o propilenglicol al 50% o ambos en solución acuosa, ¿no? También va a haber, dependiendo de la gravedad del cuadro, se va a administrar también el ketoconazol por vía oral, 400 miligramos en una sola dosis o 200 miligramos al día por las mañanas durante 10 días a un mes. También aquí se puede dar el itraconazol en 100 miligramos durante el día, ah, durante 15 días a un mes o 200 miligramos al día durante 5 a 7 días. También se puede dar el fluconazol, 400 miligramos en una dosis única o 50 miligramos o 150 a 300 miligramos una vez a la semana por 1 o a 2 meses. Entonces, con este tratamiento, pues el paciente ya va a tener su tratamiento. Eso sería todo por parte de las infecciones micóticas superficiales o tiñas. Muy bien. Bueno, corolario. Como bien lo ha dicho el compañero, las tiñas son un montón de patologías epidérmicas que afectan la córnea, la queratina de nuestro cuerpo. Y son un montón, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, generalmente pues, son producidas por los dermatofitos. ¿Qué significa? Que son hongos que muy bien a veces son acompañados por una bacteria. Si nosotros hablamos de tinea capitis, es un hongo que afecta ¿a quién afecta? A los folículos, ¿no? A la piel del, del cuero cabelludo. ¿Quiénes lo producen esto? Lo producen generalmente animales, entre ellos el perro, el gato. Entonces, el niño juega con el perro y hace estas enfermedades. Por ejemplo, el Querion de Celso es una infección mixta que afecta al cuero cabelludo y que deja cicatriz, ¿ah? Ojo, hablando de cicatrices. Al sanar deja una cicatriz muy, muy acentuada y que es muchas veces difícil de tratar. Muy difícil de tratar, en este caso no ha hecho el compañero muy bien que digamos que se hace ciertas pruebas, aunque generalmente nosotros lo circunscribimos como tal, ¿no? Entonces, generalmente estas patologías son difíciles de tratar, generalmente se presentan en niños escolares o preescolares.
El tratamiento de esta patología va a ser muy largo porque son a veces hasta resistentes al tratamiento micótico y generalmente necesitan tratamiento antibiótico, o sea, el tratamiento es mixto. Tenemos que tener, eh, mm, bueno, cremas tópicas para antimicóticas, antibióticos y generalmente acaba con tratamientos de tipo sistémico. ¿Ya? Bueno, en cambio, las otras tiñas que son hay tiñas de la barba, ¿no? Por ejemplo, esta tiña es generalmente de los pacientes que se afeitan. Hay pacientes que se afeitan diario, hay pacientes que se afeitan a cierto tiempo. Mm, el tratamiento es tópico, generalmente es más tópico que sistémico. La tiña corporis, como hemos visto en las láminas, es una tiña en tipo eritematosa, pero con centros blanquecinos, ¿no? Y que generalmente el tratamiento también es de tipo local, muchas veces con tipo sistémico. Pero en lo general, ¿qué cosa utilizamos acá? Las cremas, la terminafina, grisiofolvina, el clotrimazol, esos generalmente. Pero también se pueden utilizar cremas antibióticas, pero muy secundariamente. Y de las tópicas o vía oral vamos a utilizar igualito, ¿no? Pero en tratamiento, tablets, grisiofolvina, terminafina, fluconazol. El fluconazol es muy importante, ¿no? Generalmente, como les digo, el tratamiento es de larga data, generalmente más de una semana, 15, dice hasta los 4 meses. Imagínense, ¿no? Hay hongos muy resistentes que no ceden a este tipo de tratamiento. Bueno, a veces es necesario utilizar antimicóticos de tipo parenteral que ya lo conocemos, ¿ya? Igualito, en la cruris, bueno, no ha tocado al compañero mucho de los onicomicosis. Es una enfermedad micótica, pero está al día. Yo he tenido una infección el año pasado, me duró casi como 4 meses. No sé cómo me contagié y tenía el segundo dedo de la mano derecha que se me lo ha comido toda la uña. Imagínense, no tenía uña. En todo caso, es el dolor, se ha comido toda mi uña, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo lo he tenido que curarme? Con tratamiento sistémico he utilizado fluconazol, una tableta al día, y he utilizado el clotrimazol y las gotitas de nistatina. Nistatina. Entonces, ambos antimicóticos de vía tópica. Y así ha podido sanar mi pobre uña. Mire, imagínense en 4 meses. Recuerden que tenemos los hongos hoy por hoy en todas partes. Yo pienso que me he contagiado, he adquirido la enfermedad utilizando lavatorio, ¿no? El lavatorio, generalmente. Entonces, todo esto es el pan de cada día, ¿no? Si en la sesión anterior
Si habían ciertas variedades de hongos, hoy por hoy tenemos más que eso. Y creo que las infecciones de las micóticas van a estar en el avance y muchas más. Entonces, hay que tener mucho en cuenta, saber reconocer y saber tratar. Eso les diría en cuanto a las tiñas. Muy bien, aquí acabamos o pasamos a las Eh, profundas. sí, doctor. Sí, doctor, vamos a presentar dermatomicosis profunda. Profundas. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las tiñas? No nos quedemos con lo que en la exposición o en lo que yo les diga. Ahí yo les he dicho en la sesión anterior de que hay mucho más que decir, mucho más que aportar, ¿no? Porque si bien les he dicho, estudiemos todas nuestras clases. ¿Para qué? Para el mejor aprendizaje. Ya, entonces, dicho esto, vamos a pasar a las micosis profundas. Adelante. Sí, doctor, gracias. Sí se puede ver, doctor. Sí, sí, adelante, por favor. Bien, entonces, como vimos, ya tocaron dermatomicosis superficial, también dermatomicosis intermedia y ahora dermatomicosis profunda. Cabe mencionar que esta dermatomicosis profunda es mucho más amplia, entonces vamos a hacerle a dos personas, mi persona, Italarico Dina Vanessa y Yanida Mani Jenny Esther. Bien, entonces voy a iniciar con el micetoma. El micetoma, o también llamada pie de madura o maduromicosis. Eh, en sí, este es un síndrome anatomoclínico, este tipo inflamatorio crónico y puede afectar a la piel, específicamente a la hipodermis. No obstante, como esta es dermatomicosis profunda, puede llegar a los huesos y a veces incluso a las vísceras. Entonces, como vemos en la imagen, esta es más frecuentemente en el pie. Se caracteriza porque hay un aumento del volumen, una tumefacción, como vemos también deforma el área, llega a tener incluso fístulas, como podemos ver, y de estas drena, ¿no? Un exudado seroso o también purulento. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo es que se produce? Básicamente por una inoculación traumática, esto exógena, ¿no? ¿Y de qué modo? Pueden ser por hongos o bacterias, ¿no? En caso que sean hongos, se les denomina como eumicetoma, y como bacterias, actinomicetoma. Bien, entonces, en cuanto a la epidemiología, en el caso de los eumicetomas, generalmente se presentan en África, en Asia, en India y en actinomicetomas en Latinoamérica. Entonces, este mapa nos resume en dónde es más prevalente, ¿no? Francesca. Eh, bien, entonces, también vamos a ver en países intertropicales y generalmente, ¿no? En donde hay precipitación pluvial. Ahora, en el caso de micetoma específicamente, va a haber esto mucho más en México, ¿no? Y según la OMS, en 2016 ha sido reconocido, ¿no? Como una enfermedad tropical desatendida. Ahora, una vez más, en Latinoamérica, este es un mapa de México, se presenta con mucha mayor prevalencia. Esta generalmente se da más en varones que en mujeres, con una edad de entre 16 a 40 años. Actinomicetoma es una prevalencia de 60% versus 40% de los eumicetomas, y estos son los más prevalentes, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo así más adelante un poquito más profundo con uno de estos. Principalmente Nocardia brasilensis, entonces esto se presenta en un 32%. Ahora, la etiopatiogenia. Esto recordemos, una vez más, que se dividen en dos, ¿no?
en actinomicetos y eumicetomas. Entonces, los hongos verdaderos es eumicetomas, ¿no? Entonces, estos son 27 especies. Y los que vemos aquí, actinomicetos, son 10. Entonces, estos actinomicetos se dividen en granos pequeños, granos grandes y amarillos y los granos rojos. Y una vez más, el más representativo es el Nocardia brasiliensis, que es un grano pequeño, ¿no? Y bueno, justamente esta imagen, ¿no?, nos muestra una Nocardia brasiliensis en el pie. Ahora vamos a pasar con los eumicetomas. En este caso ya hay otro tipo de granos negros y los granos blancos. Generalmente, como pueden ver, son numerosos, eh, pero principalmente estos son de la orden Sordalius, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y bueno, el primero que vamos a poder visualizar es la Madurella mycetomatis, ¿no? Y bueno, todos estos de aquí. En el caso de los granos blancos, vamos a ver que es el Pseudosporium boydii y todos los que vemos aquí. Entonces, esto es una imagen de un eumicetoma, ¿no? O pie de madura, como bueno, vemos en la descripción de la imagen. Ahora, ¿cómo es que se da toda esta patología? Se dan básicamente porque viven como saprofitos, ¿no? Esto ya sabemos, en la naturaleza, en el suelo, en los vegetales. Pero ¿cómo? Estos, lo que viven normalmente, se introducen a la piel. Ahora, ¿cómo es que se pueden introducir? Mediante un traumatismo, ¿no? Y como pueden ver aquí, esto es casi siempre una espina vegetal, o si no puede ser una astilla de una madera o de una piedra. Entonces, una vez que se da la introducción a la piel, se da, ¿no?, la incubación. Y cuando ya se empieza a incubar, lo que sucede es que hay una emisión de filamentos de los tejidos. Emiten filamentos, ¿no?, en los tejidos. Entonces, empiezan a emitir estos filamentos en los tejidos. Vamos a decir que es solo uno, pero los hongos, para que tengan mayor resistencia, estos crecen en colonias, ¿no? Como podemos ver aquí, hay muchos. Entonces, estos son más o menos compactas y estos se les denomina, ¿no?, granos. ¿Y qué es lo que sucede? No solo forman como colonias, ¿no?, sino que estas eliminan una secreción mucoide a través de fístulas, ¿no?, como hemos visto en otras anteriores imágenes. Aquí también podemos ver, no se diferencia mucho, pero hay otras imágenes que son fístulas. Entonces, eh, puede llegar a esto, simplemente esto es lo que vemos superficialmente, pero como son profundas, esto incluso puede llegar a tratar, no, a que diga, alterar a órganos que están, por ejemplo, vamos a tener, depende de la estofilia, e incluso cuando ya hay una mayor invasión, puede llegar a tendones, a nervios, a vasos sanguíneos, a linfáticos, incluso hasta huesos, ¿no? Es por eso que es profunda. Entonces, vamos a ver en esta imagen que es un micetoma por Nocardia brasiliensis en la región dorsal, ¿no? Podemos visualizarlo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Ya, ¿qué es lo que vemos? Primero, esta se da una incubación de semanas, meses, incluso puede ser hasta años, ¿no? Ahora, ¿en dónde se presenta principalmente? Una vez más, en las extremidades inferiores, que hemos visto en la primera imagen, ¿no?, en el pie, pero también puede presentarse en la pierna, en la rodilla. Ahora, luego, ¿dónde se presenta? Como hemos visto en la anterior imagen, este, en en la región externar, en el dorso, como podemos ver aquí, ¿no? Y también, ya en un 14% en la extremidad superior, como vemos aquí, también en la mano, en el antebrazo, brazo y hombro, ¿no? Todo en la parte superior. Y bueno, eh, el sitio tiene relación directa con el punto de inoculación, ¿no? Donde se ha dado el traumatismo, es decir, donde ha hincado la espina, por así decirlo, es ahí donde se desarrolla toda la sintomatología. Entonces aquí vamos a ver una imagen, y se toma en un niño. Y podemos una vez más la imagen en el dorso. Aquí también se toma en el tórax, ¿no? Y como pueden ver, ya aquí hay una invasión pulmonar por el hecho de ser profunda. Una vez más,
¿Y cómo se caracteriza, no? Vemos que hay un aumento de volumen, evidentemente hay una deformación de toda la región, ¿no? Y en otras imágenes hemos podido ver más orificios, pero también, ¿no? Abundantes orificios fistulosos, ¿no? Y estos orificios son carnosos, que continuamente, ¿no? Podría confundir con nódulos, este, y estos sitios de salida de estas fístulas, ¿no? Una vez más, secreta, ¿no? Serosa. También vamos a ver, se encuentran, ¿no? Los llamados granos, una vez más esto. Ahora, eh, la evolución es lenta, como se había mencionado, puede ser semanas, meses, incluso años, ¿no? Es por eso que es lenta, porque es crónica también, recordemos. Este, y eso se extiende no tanto en superficie como en planos profundos, como ya hemos visto, ¿no? Tejido subcutáneo, músculos, huesos, a nivel profundo, ¿no? Incluso, ¿no? Hay destrucción de pequeños huesos. Entonces, incluso hasta vértebras, mm, como incluso tibia, fémur, ¿no? Todo tipo de órganos. Ahora, el cuadro clínico, según en este lado, en la izquierda, eumicetomas, se diferencia que son un poquito, como mencionan aquí, más circunscritos, es más lenta, los márgenes son bien definidos y permanecen encapsulados, ¿no? Ahora, a comparación de los actinomicetomas, esto vamos a ver que son muy inflamatorios, son abundantes fístulas, como podemos ver bastante, ¿no? Y una vez más, es el nocardia brasiliensis el más representativo. Pero esta sintomatología, la que acabo de mencionar, no se presenta en todos los géneros, ¿no? A veces cambian, pero como esta es más común, ¿no? Ahora, en cuanto a la histopatología, bueno, son bastante, la familia es muy, muy extensa, pero esto nos menciona los más prevalentes, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tenemos la nocardia, la actinomadura madurae. Entonces vamos a ver que tiene una consistencia blanda, color blanco amarillento, el aspecto es cartográfico, y a la tinción la histopatología, principalmente vamos a ver esto, ¿no? Que todos se detectan, ¿no? A la hematoxilina y eosina, ¿no? Y aquí nos va a dar vamos a verlas en estas imágenes, de acuerdo a este cuadro, ¿no? Si es púrpura, ¿qué representa? Si es rojo, si es pálido, si es negro, es el color eosinófilo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, vamos a ver la actinomadura madurae, que es morado, ¿no? En cambio, la actinomadura pelletri es café, naranja, ¿no? Y podemos ver cómo es que reacciona, ¿no? Eh, la nocardia, por ejemplo, que vemos que es verde amarillento, la actinomycetum madurae, pero esto al examen directo con Lugol, aquí, por ejemplo, cambia, ¿no? Cómo reacciona aquí y aquí cómo cambia, por ejemplo, es amarillo. Entonces, esto es en cuanto a la histopatología. Eh, en cuanto al laboratorio, en este caso, la dermatoscopía no va a tener mucha utilidad, ¿no? Eh, porque a la visualización clínica es suficiente, ¿no? Mm, podemos ver y ya vemos todo este nivel físico, que se puede describir, ¿no? En cambio, el cito diagnóstico sí es útil, ¿no? En las muestras obtenidas por aspiración, por PAF, ¿no? También se puede realizar frotis y colorear con tinción Gram. Y bueno, en este caso específicamente, por ejemplo, cuando se realiza, ¿no? Un cultivo, vamos a llevarlo a la gelosa glucosada de Sabouraud a temperatura ambiente. Y en este caso, las colonias crecen en días o semanas, ¿no? Dependiendo. Ahora, en cuanto a ya a nivel profundo, vamos a ver, se presentan geodas, ¿no? Llega a afectar tanto que ya se presentan geodas, ¿no? Entonces, ya exámenes complementarios para el seguimiento del paciente, por ejemplo, vamos a usar, ¿no? Angiografía ultra estructural con sistema Doppler, TAC,
Entonces, vamos a ver que durante la fase activa, específicamente los actinomicetos, va a haber leucocitosis, ¿no? Entonces, esto es aparte de otros exámenes. Vamos a ver un incremento de la proteína C, también estudios de la inmunodifusión radial. Aún menciona, ¿no?, que ha demostrado un aumento de las inmunoglobinas IgG, IgM, IgA, y esto ya como parte del artículo un poco más profundo mencionaba que se están desarrollando, ¿no?, técnicas de amplificación isotérmica, que es, por ejemplo, la espectrometría de masas, ¿no? Ah, ahora, ¿cuál vendría a ser el pronóstico, de los pacientes? En el caso que sean actinomicetomas, por lo general, estos son, de corta evolución, no producen afección ósea y se muestra una buena respuesta al tratamiento médico. En caso que no haya tratamiento, o con resistencia a el pronóstico es muy malo, ¿no? Eh, dado que esto vendría a ser una progresivo, lento, ¿no? Ahora, la ubicación, el peor pronóstico podría ser en el pie, que vemos es donde generalmente se presentan, porque ahí es cuando uno está caminando descalzo, por eso es en zonas tropicales, se pueden hincar, ¿no?, con una astilla. Entonces, es ahí el de peor pronóstico. Eh, también dentro de las complicaciones, podría ser que hay un deterioro del estado general y el detrimento socioeconómico ponen en peligro la vida, ¿no? Definitivamente esto tiene mucho que ver. Ahora, en cuanto al tratamiento, en el caso de que sean eumicetomas, esto ya viene a ser un poco más complejo, ¿no? Como vieron, actinomicetomas, como que todavía se podría tratar, por así decirlo, ¿no? Pero si ya se presenta en los pies, esto es mucho más complicado. Pero en cambio de los eumicetomas, esto es quirúrgico, ¿no? En este caso, la extirpación completa podría eliminar el proceso y no existe metástasis ni recidivas. Además de eso, se sugiere, ¿no?, usar el uso local de dimetilsulfoxido más anfotericina B, o si no, podría usarse ketoconazol 200 a 400 miligramos por día durante 12 a 18 meses, es decir, durante un año a un año y medio. También otra opción es el itraconazol de 200 a 400 miligramos por día o la griseofulvina 500 miligramos a 1 gramo por día, esto durante meses, así menciona la bibliografía. Estos dos principalmente, ¿no? En caso que ya no funcione, puede ser solo la griseofulvina 1.5 gramos por día combinada con penicilina procaínica. Esto mencionaba, si no me equivoco, de 300 a 400 gramos también gramos por día. Ahora, estos actinomicetos. Ahora, los actinomicetomas, eh, como vemos aquí es quirúrgico, pero en el caso de los actinomicetomas está totalmente contraindicado en una amputación. ¿Por qué? Porque favorece las metástasis y diseminación hematógena. Entonces, aquí no se puede realizar esto. Entonces, en el caso que sea nocardia, que es una vez más el más prevalente, el más constante, se usan, ¿no?, las sulfonaminas. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser el trimetoprim con la sulfametaxoxal de 80 a 400 miligramos el primero y el segundo de 100 a 160 a 800 miligramos por día, esto durante varios meses. Incluso nos menciona, ¿no? Puede ser hasta 1 o 2 años. ¿Y esto con qué? Combinado con con la dapsona, que tiene que ser de 100 a 200 miligramos. Eh, y esto menciona que como son años, debe de evaluarse si va a su eficacia a 2 a 3 años. Bueno, las complicaciones más importantes de estos medicamentos son la metahemoglobinemia y una anemia hemolítica, ¿no?, porque son muchos años. Ahora, una vez más, se ha propuesto, ¿no? Esto ya parte del artículo, los eumicetomas, aparte de lo que ya se tiene, diclofenaco, ¿no? 100 miligramos por día. Y en los actinomicetomas,
otras combinaciones, porque recordemos que aquí son las sulfonaminas en los actinomicetomas. Otra combinación vendría a ser, ¿no?, la streptomicina, 1 gramo por día, el clofazimina, 100 miligramos por día, la rifampicina, 300 miligramos 2 veces al día, las tetraciclinas, por ejemplo, 1 gramo al día, la isoniazida, de 300 a 600 miligramos, todo esto durante un periodo no menor a 6 meses. Y bueno, aquí hay una opción, ¿no?, en caso que haya una resistencia. Y bueno, esto como recomendaciones finales del tratamiento es que en muchas ocasiones se requieren tratamiento ortopédico y rehabilitación, ¿no? Y pues la profilaxis evidentemente consiste en una mejores condiciones de vida, ¿no? El usar calzados cerrados en zonas tropicales y también, ¿no?, en los medios rurales. Bueno, esta vendría a ser la primera parte. Otra patología de las micosis profundas viene a ser la actinomicosis. Ahora nos preguntamos qué es la actinomicosis. Este, bueno, como ven, es tal como lo imaginé, es así, no es tan compleja como la anterior, ¿no? Vamos a ver que esta es una enfermedad crónica causada por varios actinomicetos, específicamente los anaerobios saprofitos de las mucosas y en particular los actinomices israel. Ahora esto es lo que vamos a escuchar más, ¿no? El actinomices israel. ¿En dónde se presenta con mucha más frecuencia? Se presenta en la región cérvico-facial, específicamente aquí. También puede presentarse en el tórax, en el abdomen. ¿Y qué es lo que genera? Vamos a ver, hay un hinchazón, evidentemente una deformación, puede haber abscesos, orificio fistuloso y que drenan en un exudado, ¿no? A comparación del anterior, vemos que no es en colonias, por así decirlo. Y una vez más, estos son parásitos llamados granos, ¿no? Y en este caso son sensibles, ¿no?, a los antibacterianos. Ahora, en cuanto a la epidemiología, eh, menciona que estos es más frecuente, ¿no?, en zonas tropicales, cualquier edad, pero como menciona aquí, es rara en niños antes de los 10 años, en pacientes después de los 70 años, y pues esto predomina en mujeres a una proporción de 3-1 respecto a los hombres. En caso que les dé a hombres, se da entre 30 y 40 años de edad, y en caso que es las mujeres, de 20 años. Y bueno, aquí vemos un dato importante a comparación del anterior, ¿no? Eso también se da en pacientes, bueno, mujeres, ¿no?, que que usan, ¿no?, el DIU. En el caso que usan el de plástico representa un 42% y en el que usan el cobre el 2%, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que esta gráfica representa la frecuencia, ¿no?, de los métodos, en este caso el DIU, pero estos, los que han causado, ¿no?, esta patología. Ahora, de la etiopatogenia de la actinomicosis, principalmente, una vez más, esto se produce por la Actinomyces israelis, similar, ¿no?, al anterior, que es endosaprófito. ¿Pero qué significa que es endosaprófito, no? Eso porque ya está, ¿no?, en la cavidad oral, en las caries dentales. Y vamos a ver en forma en las criptas amigdalinas, en la faringe o incluso en la región ileocecal. Entonces, es por eso que vemos esta imagen aquí. Entonces, vamos a ver cómo esto es endosaprófito. Entonces, estos, después de la penetración de estos microorganismos, se agrupan en colonias, pero ya no vamos a ver tanto, ¿no?, a nivel como el anterior, ¿no? Ahora, y pues vemos, ¿no?, perdón, en la boca de los humanos se han aislado, ¿no?, como agentes potenciales, ¿no? Y todo esto es lo que vemos, ¿no?, aquí en esta imagen, en la parte inferior. Ahora, se agregan, vamos a ver que aparte de tener aquí actinomicetos israelí, aquí vamos a ver que también va a estar, ¿no?, como es a nivel bucal, bacterias, el estreptococo, estafilococo. ¿Y cómo se da, no? Entonces, vamos a tener que estos actúan como oportunistas después de un traumatismo, ¿no?
Ahora, en el caso que sea tal como en una exodoncia, intervención quirúrgica, incluso a veces, como menciona, ¿no? Tan solo cepillado dental enérgico. Ahora, en el caso que sea en el endometrio, pues es el uso, ¿no? Del DIU plástico durante más de 3 años. Pues es ahí, ¿no? Donde vamos a ver la actinomicosis. Pero no es que solo se dé, ¿no? Los pacientes que hacen, que usan el DIU, sino también en pacientes que ya tienen inmunosupresión, ¿no? O que han tenido algún traumatismo accidental. Y aparte, entonces vamos a ver en la zona bucal, por el DIU, y aquí vamos a ver, ¿no? En las vías respiratorias. ¿Cómo va a penetrar? Por inhalación y en el tubo digestivo por deglución, ¿no? Entonces, incluso podría predisponer a apendicitis, este, a las intervenciones quirúrgicas y a los cuerpos extraños. Ahora, esto se va a clasificar según su localización, así de manera bastante simple, a nivel cérvico-facial, como vemos es esta de aquí en esta imagen, la que está aquí a la izquierda. También se presenta a nivel torácico, abdominal, pélvico y otros. Ahora, en el cuadro clínico, la incubación se da de 1 a 4 semanas. Entonces, en la primera forma, que es cérvico-facial, que vemos una vez más aquí en la imagen, también lo podemos ver, afecta, ¿no? A la región maxilar y del cuello, suele ser unilateral, como vemos, no hay en este lado, es asimétrica, y vemos hay hinchazón, evidentemente hay deformación de esta región, y de estas fístulas drena, ¿no? Exudado seropurulento, y puede haber incluso dolor y trismo. Ahora, otra forma vendría a ser la forma torácica, ¿no? Esta se da bastante poco, ¿no? Como pueden ver, pero se localiza evidentemente en el tórax, ¿no? Por ser forma torácica, va a ser acompañado de fiebre, dolor, disnea, tos, expectoración y hemoptisis. Y en el caso que sea una forma abdominal, esto predomina en el hipocondrio derecho, con los síntomas de estreñimiento, náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, ¿en qué va a ser la forma abdominal? Pues el DIU, ¿no? Lo que ya habíamos conversado, ¿no? Es la forma pélvica o endometrial consecutiva, ¿no? Al uso del DIU. Ahora, en cuanto a la histopatología, una vez más, aquí también va a tener que ver, ¿no? La tinción hematoxilina eosina. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a identificar en una tinción de esta naturaleza? Va a haber un granuloma supurativo con neutrófilos. También va a haber linfocitos, células plasmáticas y en ocasiones va a haber células epitelioides y gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Entonces, todo esto es lo que vamos a poder ver en la histopatología con tinción hemotoxilina eosina. Entonces, en este caso vemos un grano de actinomyces, entonces puede teñirse de este color, ¿no? Ahora vamos a ver otra tinción cuando ya hay un examen directo del exudado, bueno, un esputo, ¿no? Vamos a ver una vez más los denominados elementos parasitarios, granos, ¿no? O granos de azufre, que viene a ser blanco amarillento, con filamentos finos y grandes clavas, ¿no? Y bueno, que vemos aquí la imagen, pero otro examen también, ya vamos a ver radiografías que en las que vamos a poder observar, ¿no? Osteoartritis, maxilotemporal o espondiloartrosis, lesiones apicales, destrucción del hueso, incluso alteración del tórax y abdomen, ¿no? Recordemos que estas son, ¿no? Dermatomicosis profunda. Ahora, dentro del tratamiento, mencionaba en esta literatura la penicilina procaínica. Estos son 800.000 unidades, pero son 400 miligramos, ¿no? A diario hasta la remisión. Ya después se puede usar la penicilina benzatínica, que es aproximadamente 600 miligramos cada 8 días. Esto hasta completar aproximadamente 2 gramos, ¿no? Y en general vamos a recomendar menos que, por ejemplo, los misetomas, que eran hasta año y medio, incluso 2 años. Aquí se va a sugerir de 6 meses a año y medio, ¿no? Esto para evitar recidivas, porque de por sí ya va a desaparecer
pero para evitar, ¿no? Ahora, en casos que hay alergia, se puede usar, ¿no? El trimetoprim, sulfametaxol de 80 a 400 miligramos, 2 tabletas al día durante varios meses, ¿no? Ahora, nos menciona también en la literatura que también podría ser eficaz, ¿no? La combinación de imipenem y cilastatina. Esto por vía parenteral durante 4 semanas, 2 semanas 400 miligramos intravenosa a intervalos de 8 horas y 2 semanas de 500 miligramos por vía intramuscular cada 2 horas, ¿no? Entonces, cuando es posible, se recomienda, ¿no?, la extirpación del área afectada y en el caso que sean en genitales, mencionaba la bibliografía, ¿no?, que está controvertido retirar el DIU, salvo que haya signos de infección. Y bueno, esta vendría a ser la actinomicosis. Ahora, la cromoblastomicosis. Bueno, esta imagen esto resume la cromoblastomicosis. Ahora, ¿en qué consiste? Eh, Esta es una micosis subcutánea que afecta a la piel y tejido subcutáneo. Ahora, se localiza, ¿no? Preferentemente, como podemos ver aquí, en la extremidad inferior, como podemos ver también, son lesiones verrugosas, nodulares incluso, o atróficas, ¿no? De evolución crónica, evidentemente también, y el tratamiento es complejo, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí que tiene varios orígenes, ¿no? El primero, cuando se da por hongos negros, por ejemplo, ¿no? Las dematiaces o feoides, principalmente, ¿no? En estos géneros, el Fonsecae, el Filafora y la Cladafilofora, que en su forma parasitaria, ¿no? Se presentan, esto vamos a escuchar bastante, las células fumagoides. Ahora, también tiene otros nombres, la cromoblastomicosis como cromomicosis, dermatitis verrugosa, enfermedad de Pedro, la enfermedad de Fonseca. Ahora, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que este mapa nos guía a la parte roja en donde está mucho más prevalente. Vemos en zonas de Sudamérica, Centroamérica, en Brasil, en África. Entonces, esta va a ser una patología del medio rural. Ahora, principalmente en climas tropicales y subtropicales en un 80%, ¿no? Esta afecta con mayor frecuencia a varones de edades de 30 a 60 años aproximadamente, por lo regular a campesinos y a personas expuestas a material contaminado. Ahora, la etiopatogenia, vamos a ver que los agentes causales, como ya se había mencionado, no son los hongos negros con bajo poder patógeno. Y bueno, estos son termosensibles, es decir, de 40 a 42 grados. Entonces, aquí como menciona, es probable que predisponga la desnutrición y proteja el estado hormonal, ¿no? También se ha considerado la posibilidad de una susceptibilidad genética y también una inmunosupresión, ¿no? En el caso, todo empieza cuando estos hongos penetran, ¿no? Por inoculación traumática. Y cuando hay una inoculación traumática, se desarrolla con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Por eso menciono desarrollo por contigüidad. Ahora, cuando ya está en su fase parasitaria, se manifiesta en forma de células fumagoides, que lo que hace es que se multiplica por división directa y a veces que emite filamentos. Aquí la patogenia, por así decirlo, no está tan clara. Por eso menciona, es probable que predisponga a la desnutrición. Y esto se da porque, como habíamos visto, la mayor población es en zonas, ¿dónde está? En zona medio rural. Entonces, es por eso que los estudios no se han hecho tan completos, porque son, vamos a decir, no son propias, ¿no?, de las urbes. Es decir, no está tan estudiada porque no está cerca de ellos. Pero lo que se tiene es esto, ¿no? Bueno, como vemos una vez más esta imagen,
Se presenta más en extremidades en un 98%, en las inferiores en un 54 a 80% y más frecuentemente, ¿no? Como vemos aquí, en localización distal con predominio en el pie. Ahora le vamos a describir, esta está constituida por nódulos eritematosos, o del color de la piel, están agrupados en placas verrugosas, como podemos ver, también vegetantes cubiertas de escamas abundantes. Incluso, ¿no? Ulceraciones o costras, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha. Y estas costras no se denominan melicéricas. El tamaño varía en algunos milímetros, incluso hasta varios centímetros, ¿no? Pero incluso, no solo a varios centímetros, ¿no? Incluso esto puede afectar, como vemos, como mencioné aquí, ¿no? Todo un segmento. Y como mencioné aquí también, los bordes son activos y a veces se presenta atrofia central y la piel se torna acrómica, ¿no? Claramente lo podemos visualizar. Esto con aspecto de papel de arroz o papel de cigarrillo, ¿no? Como lo vemos en la imagen del medio. Ahora, también estas lesiones podrían ser superficiales, pero en caso que sean superficiales, ¿no? Como vemos en esta imagen, tiene un aspecto de coliflor, e incluso, ¿no? De aspecto de tumoración o cicatrices. Ahora, en el caso que estos a menudo son unilaterales, pero eso no hay otra imagen, ¿no? Bueno, pero eso no hay otra imagen del otro lado. Entonces, estas son asimétricas, no pruriginosas, que a comparación de las otras, recordemos, las otras dos eran fistulosas, ¿no? Estas no son. ¿Cómo es que se inicia? Con un nódulo pequeño y crece de manera progresiva, sin que haya molestia durante meses o años. Y es por eso que llega a ser así, enorme, como hemos visto también en la imagen anterior. Aquí vamos a ver que las lesiones iniciales, como podemos ver en la imagen, son placas de eritema toescamosas, luego estas son escamocostrosas, estos son, ¿no? Eritema. Y ya hemos visto, por ejemplo, en esta imagen o en la anterior, es el modo en el que avanza, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver que al final son verrugosas o atróficas, ¿no? La complicación más frecuente es la infección bacteriana y esto en casos crónicos puede haber deformación, ¿no? De toda la región. Al haber deformación de toda la región, es ahí donde está, ¿no? La dermatomicosis profunda, porque hay una deformación este, profunda, ¿no? Porque incluso, como mencioné aquí, ¿no? Puede llegar a fibrosis, ¿no? Incluso a elefantiasis, ¿no? Esto porque el aspecto engloba todo, ¿no? Todo ese segmento, ¿no? Eh, y esto, ¿no? Dentro del síndrome de pie musgoso. Y bueno, aquí también vemos aquí en esta imagen, ¿no? Que es eritematoso. Ahora, esta imagen es en realidad muy rara. Como ven, es de un carcinoma, ¿no? Y bueno, aquí en la parte inferior nos menciona que es muy raro, ¿no? Los casos crónicos aparecen carcinoma epidermoide, es por eso que son profundas, ¿no? Incluso un melanoma. Eh, entonces, esto vendría a ser esta imagen, ¿no? A nivel profundo. Ahora, en cuanto a la histopatología, en cuanto a la histopatología, vamos a ver que en el caso que hagamos un dice, en la epidermis va a haber una hiperkeratosis, también va a haber acantosis ostensible o hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Por ejemplo, aquí vamos a ver un granuloma tuberculoide con células fumagoides. Recordemos que lo característico de la cromoblastomicosis son las células fumagoides, ¿no? Eso es en la epidermis. Ahora, en la dermis, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un granuloma supurativo y tuberculoide, que es este de aquí, ¿no? La dermis. También, en el caso de los cultivos, ¿qué es lo que nos va a permitir? Esto va a permitir, ¿no? Identificar la especie causal. Hay muchas especies, pero en este caso vamos a ver por ejemplo, esta, ¿no? Las fiálides, el Cladosporium larga, Cladosporium de tipo corta.
y en este caso, por ejemplo, la Fonsecae, ¿no? Y aquí vemos células fumagoides. También, ahora, lo último, en el caso del tratamiento, ¿cómo es que se da esto? El manejo varía, ¿no? En base a cada especie, en base a la severidad, en base si es que se ha presentado con infección bacteriana también, ¿no? Y como mencionaba, no ha habido estudios tan profundos porque esta es una patología de la zona rural, ¿no? Eh, pero lo principalmente que se debe de hacer en las etapas iniciales es una extirpación quirúrgica, ¿no? Y ya esto se da, ¿no? Cuando no es efectivo. Ahora, se puede dar cuando sea quirúrgica una extirpación extensa, ¿no? Esto acompañado, ¿no? De radioterapia o criocirugía o electrodesecación por partes. Entonces, vamos a iniciar con el tratamiento de medicamentos. Por ejemplo, aquí nos menciona, ¿no? El dimetil sulfoxido, en casos incipientes puede usarse, ¿no? El 5 fluorouracilo en crema al 1%. También la vitamina D en 300 miligramos por vía oral o intramuscular cada 8 días. También la anfotericina B por vía intravenosa. Y bueno, los mejores resultados que vamos a encontrar siempre va a ser combinado, ¿no? Con una cirugía. Y como menciona aquí, puede ser una criocirugía o cirugía de Mohs. Y bueno, esta vendría a ser la primera parte de dermatomicosis profunda y vamos a continuar con otras 3 dermatomicosis profundas que la va a continuar mi compañera. Yanida, ¿estás ahí? Adelante. Sí, doctor. Dina, ¿puedo compartir mi pantalla? Ok. Bien, doctor y compañeros, muy buenas noches. Continuando con el tema de dermatomicosis profundas, voy a continuar explicando acerca del tema de coccidioidomicosis. Bien, la coccidioidomicosis también va a recibir los nombres de enfermedad de Posadas y Wernicke, enfermedad de California, fiebre del Valle de San Joaquín. Viene a ser una micosis endémica adquirida por inhalación y que va a estar causada por el hongo dimórfico Coccidioides imitis, esto en California, o por Coccidioides posadacea fuera de esta zona. Va a pertenecer al orden de los onigenales, a la familia Onigenaceae y al género Coccidioides. Y bueno, va a tener 2 formas. Lo vamos a tener como micelio o como esférula. Y precisamente estas 2 formas son las formas asexuales. Y bueno, algo que debemos saber acerca de coccidioidomicosis es que es oportunista en personas que tengan el sistema inmunológico deprimido. Bueno, algunos datos epidemiológicos nos mencionan que la incidencia se va a limitar a las áreas endémicas y va a variar con las estaciones del año, siendo más frecuente en verano y otoño. Va a ser endémica en regiones desérticas y semidesérticas, con tierras arcillosas, arenosas, en un clima seco, con el suelo alcalino y con poca precipitación fluvial. Bueno, las áreas endémicas van a ser sudeste de Estados Unidos, por ejemplo, California, Arizona, Utah, Nuevo México, Texas, norte de México, América Central y también América del Sur. Y en América del Sur, las más endémicas van a ser Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay. Es más frecuente en niños y ancianos y
justamente, ¿no? En estos extremos de la vida el pronóstico es más desfavorable. También van a tener mayor riesgo aquellas personas que se dediquen a actividades relacionadas con la excavación del suelo, por ejemplo, agricultores, arqueólogos o también constructores. Y bueno, las formas más graves se ha encontrado que son más frecuentes en personas afroamericanas, filipinos y mexicanos. Y bueno, la vía de infección va a ser respiratoria y en la mayoría de los casos y de formas más raras o excepcionales, vía cutánea primaria. Y bueno, la fuente de infección va a ser por suelo o aire y coccidioides va a crecer como moho en el suelo y como esférula y endospora a la temperatura corporal humana. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, la infección se va a iniciar por la inhalación de los artroconidios, ¿no? Que van a estar en la tierra y estos van a convertirse en esférulas invasoras de tejidos una vez llegan a los pulmones, a los alvéolos. Estas esférulas van a agrandarse y van a romperse liberando las endosporas que hay en su interior. Bueno, en la mayoría de las personas o personas inmunocompetentes, la enfermedad va a ser autolimitada o solamente va a causar una enfermedad pulmonar, la cual puede desencadenar respuesta inflamatoria local con infiltración de neutrófilos, eosinófilos, una respuesta granulomatosa con linfocitos B y T y macrófagos. Bueno, la enfermedad diseminada se va a dar en pocos casos y mayormente en personas inmunocomprometidas y en aquellos estados como en el embarazo. Bueno, la enfermedad cutánea también puede darse, ¿no? Como forma diseminada o por una inoculación directa. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, va a tener un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Vamos a tener primero la forma primaria pulmonar. Esta va a caracterizarse por síntomas constitucionales que por lo general van a ser leves, ¿no? Y estos van a ser fiebre, malestar general, adinamia, disnea, dolor retroesternal, tos con expectoración y hemoptisis. También puede haber erupción morbidiforme, eritema nudoso o polimorfo. En cuanto a las lesiones cutáneas, puede haber gomas, nódulos, abscesos fríos o fístulas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Estas van a estar ubicadas principalmente en aquellas zonas donde tenemos las cadenas ganglionares como el cuello o ingles y también en aquellas regiones cercanas a huesos pequeños como por ejemplo las manos, los pies y cerca de la columna vertebral. Bueno, también puede presentarse como úlceras, lesiones verrugosas y vegetantes, ya sean solas, como vemos aquí, o combinadas, como en este caso. Ya, en cuanto a la infección cutánea primaria, como ya mencioné, es una variante poco común y va a presentarse por inoculación directa o por un accidente en el laboratorio. Esta suele presentarse como un chancro nodular, ulcerado o verrugoso que va a evolucionar a úlcera. Y también va a estar acompañado, ¿no? de adenopatía regional y va a ser más frecuente a nivel de cara, de brazos y de piernas, que son las zonas más expuestas. Y bueno, en cuanto a las formas diseminadas, estas van a afectar a uno o varios órganos o sistemas, principalmente a hígado, vaso y al sistema nervioso central en un 86% de los casos. Y la forma meningia es altamente mortal y va a estar, va a ser más frecuente en aquellas personas que tengan SIDA. Bueno, como vimos, ¿no? El cuadro clínico es bastante amplio y por ello esta micosis se considera una gran imitadora por sus manifestaciones clínicas tan polimorfas que tiene. En cuanto al diagnóstico, este va a realizarse en base a los antecedentes, ¿no? Y al examen físico, mediante el apoyo de datos imagenológicos y de laboratorio. Por ejemplo, en los datos de laboratorio vamos a poder identificar estructuras fúngicas, por ejemplo, en un examen directo a partir de esputo o exudado, con hidróxido de potasio, con negro de clorazol o con solución de Lugol. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos es un examen directo con tinción de hematoxilina y eosina. En la imagen A vemos una esférula inmadura con
la pared celular gruesa y birefringente en la imagen B, un proceso de endopartición por tabicamiento, y en la C una esfera madura con abundantes endosporas que ya van saliendo, ¿no?, al exterior. Bueno, también puede utilizarse el cultivo, que viene a ser el estándar de oro, o también histología. Bueno, para las lesiones cutáneas, lo que más va a servir es la biopsia, en la cual también vamos a observar, ¿no?, la estructura del hongo. Y también pueden utilizarse pruebas serológicas como inmunoensayo enzimático, fijación del complemento, en la cual se pueden encontrar anticuerpos inmunoglobulina G, kit de inmunodifusión, en la que se pueden encontrar anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Y puede utilizarse también reacción en cadena de la polimerasa, esto para las muestras del tracto respiratorio inferior principalmente. Bueno, también nos podemos apoyar en algunos datos imagenológicos. Por ejemplo, en la radiografía de tórax podemos observar infiltrados pulmonares, nódulos y cavidades, derrame pleural y adenopatía. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a nivel del pulmón izquierdo, en el centro, múltiples cavidades de pared delgada con un diámetro de 2 a 4 centímetros, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, en la forma pulmonar de coccidioidomicosis podemos hacer, ¿no?, un diagnóstico diferencial con neumonía adquirida en la comunidad, con tuberculosis pulmonar, histoplasmosis para coccidioidomicosis. Y en cuanto a las manifestaciones cutáneas, con tuberculosis, micetoma, esporotricosis, cromoblastomicosis y también con epiteliomas. En cuanto al tratamiento, las formas leves y los asintomáticos por lo general no requieren tratamiento, y solo de 1 a 2 personas por cada 1000 pacientes van a presentar una enfermedad crónica grave. Por lo tanto, van a requerir hospitalización, en la que se les va a administrar anfotericina B, ya sea liposomal o en dispersión coloidal. Esto a dosis de 0.25 a 1 miligramo por kilogramo, esto sin sobrepasar los 50 miligramos por día. Bueno, los efectos secundarios principales de este antifúngico van a ser las náuseas, cefalea, escalofríos y fiebre. También se puede utilizar ketoconazol, esto a dosis de 400 miligramos por día, por vía oral durante meses o años. Y bueno, esto principalmente nos dice que va a servir para casos puramente pulmonares. En cuanto al itraconazol y al fluconazol, también pueden utilizarse en las dosis de 300 a 200 respectivamente, y pueden producir mejorías importantes a partir de los 2 meses. Bueno, en cuanto a la paracoccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis también se denomina como blastomicosis sudamericana, blastomicosis latinoamericana o enfermedad de Lutz, Splendor y Almeida. Viene a ser una micosis sistémica endémica de Latinoamérica, que va a estar causada por el complejo dimorfo Paracoccidioides lutziensis y Paracoccidioides lutzi. Va a tener también 2 formas. El moho, que se va a presentar como hifas delgadas y septadas, y levadura, que va a tener el aspecto de volante de piloto o de timón. Que podemos ver la célula grande rodeada de células en brotes, ¿no?, como vemos aquí, que vienen a ser los blastoconidios. Y bueno, el moho se va a formar a temperaturas de 22 a 26 grados centígrados, y la levadura se forma a 37 grados centígrados, que precisamente es la temperatura corporal humana. Algunos datos epidemiológicos respecto a paracoccidioidomicosis son que va a ser endémica de zonas tropicales y subtropicales húmedas de Latinoamérica. La distribución geográfica, Brasil va a ocupar el primer lugar en frecuencia, seguida de Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia. En el Perú, las zonas endémicas son las zonas tropicales de ceja de selva y selva baja amazónica, siendo de mayor incidencia en Junín, Huánuco, Loreto, Cerro de Pasco y San Martín, y va a predominar en varones, sobre todo en aquellos trabajadores rurales, y va a ser más frecuente en personas de 30 a 50 años de edad. En cuanto a la etiopatogenia, la infección se va a adquirir por inhalación de las conidias del suelo contaminado.
Estos posteriormente van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares y la conversión a la forma de levadura va a ocurrir dentro de estos macrófagos alveolares. También se va a dar, ¿no?, una respuesta inmunitaria que va a estar mediada por linfocitos T helper 1. Y en caso de que haya una respuesta deficiente, se va a presentar la enfermedad grave. Y si no se resuelve esta enfermedad, el hongo puede diseminarse a través del sistema venoso y del sistema linfático. Bueno, algunos factores de riesgo del huésped van a ser trabajo agrícola, especialmente en aquellos cafetaleros, en las regiones endémicas que ya mencioné. Otros factores de riesgo van a ser el tabaquismo, el consumo de alcohol, que el paciente presente VIH o SIDA, y también que sean, ¿no?, inmunosuprimidos. Ya, en cuanto al cuadro clínico, puede ir de un cuadro asintomático a un agudo, subagudo o forma juvenil, a un cuadro crónico, forma adulta o a un cuadro residual. En cuanto al cuadro o forma juvenil, va a ser más frecuente en jóvenes. Se van a presentar poliadenopatías, mal estado general, va a haber compromiso del aparato articular y va a estar presente en personas con la función inmune deprimida. Y bueno, aquí no va a haber, ¿no?, compromiso pulmonar. En el cuadro residual podemos ver que va a presentarse por secuelas post-tratamiento, con fibrosis, calcificaciones o nódulos pulmonares. Bueno, en la forma crónica o forma del adulto, vemos que el órgano más afectado va a ser el pulmón. Luego le va a seguir las lesiones mucocutáneas y compromiso ganglionar. Bueno, en cuanto a las lesiones mucocutáneas, vamos a ver, ¿no?, la mucosa bucofaríngea va a ser la más afectada. Y también se puede presentar lo que es la estomatitis moriforme, que se va a caracterizar por ulceraciones irregulares, indoloras, con un fondo granulomatoso cubierta de puntos hemorrágicos y el labio trombiforme o boca de tapir, como vemos aquí en la imagen. Y bueno, también pueden presentarse lesiones gingivales, lo que puede conllevar posteriormente a la pérdida de piezas dentarias. También se van a poder observar lesiones cutáneas, papulosas, vegetantes y úlcerovegetantes en la cara y cerca de los orificios naturales. Y bueno, la lesión más frecuente, más característica, va a ser una pápula o nódulo eritemato violáceo que va a presentar una costra serohemática, ¿no?, como vemos ahí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, bueno, se va a confirmar mediante examen directo de las lesiones o histología. Los cultivos por lo general son negativos en la mayoría de los casos y en el examen directo vamos a poder observar las formas levaduriformes. Por ejemplo, como ya mencioné, ¿no?, la forma o imagen en rueda de timón, como vemos aquí. En la histopatología puede utilizarse tinciones de hematoxilina eosina, Grocott-Gomori o PAS, y bueno, con esto vamos a poder observar, ¿no?, las estructuras fúngicas. También puede realizarse serología, la cual va a ser útil para el seguimiento y el tratamiento. Podemos realizar un diagnóstico diferencial con histoplasmosis, con leishmaniasis, con lupus eritematoso sistémico, con secundarismo sifilítico, con enfermedad de Hansen y también con tuberculosis. En cuanto al en cuanto al tratamiento, vamos a tener primero con itraconazol, esto a dosis de 300 miligramos por día durante 6 a 12 meses y después con 100 miligramos por día durante 1 o 2 años. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la duración del tratamiento va a depender de la respuesta clínica, serológica y micológica. Va a estar contraindicado en enfermedades hepáticas, en embarazadas, sin lactancia. Y bueno, algunos efectos adversos, los más frecuentes van a ser dispepsia, náuseas, vómitos y aumento de las transaminasas, por lo que va a ser necesario hacer un monitoreo de las enzimas hepáticas cada 4 meses durante el tratamiento continuo. También puede utilizarse ketoconazol, como ya mencioné en anterior, a dosis de 400 miligramos por día durante 3 meses y se va a mantener a 200 miligramos por día al menos por 1 año. También puede utilizarse trimetoprima sulfamethoxazol a dosis de 160 a 240 sobre 800 a 1200 miligramos por alrededor de 2 años.
Y la anfotericina B va a estar, se va a utilizar, ¿no?, en caso de enfermedad grave o en caso de que no se pueda recibir antibióticos por vía oral. Y bueno, de 1 miligramo por kilogramo por día de forma endovenosa. Bien, en cuanto a la criptococosis también se la denomina como enfermedad de Busse-Buschke o blastomicosis europea. Esta viene a ser una micosis oportunista de origen exógeno que va a estar causada por las especies de Cryptococcus complex, principalmente Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, que son las formas infecciosas en el ser humano. En cuanto a su forma, va a ser una levadura redonda u ovalada y encapsulada. Va a medir de 5 a 10 micrómetros de diámetro. Va a ser un aerobio obligado, ureasa positivo, y se puede visualizar mediante las tinciones con tinta china, plata metenamina y muscarmina. En cuanto a los datos epidemiológicos, esta va a ser una enfermedad rara y cosmopolita. Va a tener distribución mundial, sobre todo Cryptococcus neoformans. Y Cryptococcus gattii va a ser responsable de menos del 20% de los casos en los climas tropicales y subtropicales. Va a predominar en los individuos de 30 a 60 años y va a ser frecuente en personas que tengan un compromiso del sistema inmunológico, por ejemplo, enfermedad de Hodgkin, leucemias, sarcoidosis, diabetes, personas que estén usando glucocorticoides. También nos menciona que es un indicador importante de SIDA, y el 80% es la variante neoformans del serotipo D. Y este serotipo D precisamente va a tener predilección por la piel y también se va a presentar en pacientes de mayor edad. La mortalidad de la criptococosis se encuentra de un 17 a un 37%. En cuanto a la etiopatogenia, en los humanos, para empezar, vamos a tener 5 serotipos y 3 variedades biológicamente distintas. Por ejemplo, los serotipos D y AD van a pertenecer a la variedad neoformans, el serotipo A a la variedad Gruby y los serotipos B y C a la variedad Gattii. Bien, la infección va a iniciar por la inhalación de las esporas a partir de las heces de las aves, o si no, de la madera en descomposición de árbol del eucalipto. Una vez inhalado, estos van a llegar a los alveolos, en donde se va a producir una respuesta inmunitaria que va a ser iniciada por macrófagos y linfocitos CD4 y CD8. En algunos casos raros se va a presentar, ¿no?, diseminación hematógena, principalmente en las personas inmunocomprometidas, ¿no?, y esto en un 10% de los casos. En cuanto al cuadro clínico, este va a variar según la zona afectada y el estado inmunitario del paciente. El periodo de incubación va a variar de 14 a 25 días y en afectación sistémica de 1 a 3 meses. Puede presentarse criptococosis pulmonar, esto en el 30% van a ser asintomáticos o van a presentar síntomas leves o moderados, por ejemplo, cefalea, fiebre, esputo con expectoración escasa. También va a haber afectación del sistema nervioso central. Y aquí debemos saber que el 90% se va a presentar en pacientes con SIDA, la afectación del sistema nervioso central, y puede acompañarse de síntomas como cefalea, náuseas, vómitos y confusión. También aquí debemos saber que la meningoencefalitis criptocócica va a estar presente en el 60% de pacientes con SIDA. Y la forma cutánea primaria se va a dar muy pocas veces, va a ser excepcional, ¿no? Solo va a darse en 10 a 15%, y esto va a ser producto de partes del cuerpo expuestas a traumatismo. En cuanto al cuadro clínico de la criptococosis cutánea, vamos a ver que van a ser lesiones únicas o múltiples. El 10 al 20% de los casos se van a presentar y van a predominar en las regiones de la cara, el cuello y el tórax. Y bueno, los hallazgos van a ser variables, ¿no? Van a ir desde pápulas, papulopústulas, acneiformes, furunculoides, moluscoides, nódulos ulcerados y úlceras. También pueden llegar a la hipodermis y formar paniculitis y presentar costras. Y bueno, los nódulos van a tener, ¿no?, bordes violáceos y van a ser dolorosos a la palpación.
En cuanto al diagnóstico, vamos a tener estudios de laboratorio en la cual podemos visualizar la levadura mediante tinción. Esto puede ser con hematoxilina y erisina, en donde vamos a ver la cápsula de la levadura de un color más claro. En las tinciones Musicarmin, Paz y Giemsa vamos a tener la cápsula de un color más rojizo. Y en las tinciones de Fontana, Mason y Gomori Grocott, como vemos aquí en la imagen, ya van a tener un color más marrón y yendo a negro, ¿no? También se puede hacer cultivo en medio desfavorable, esto a partir de exudado, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y médula ósea. Y en los primocultivos se va a ver la formación de colonias en 48 horas, en donde vamos a poder observar que van a ser, ¿no?, de color blancas, amarillentas, lisas y brillantes con aspecto mucoso, como observamos aquí. También se va a poder hacer un examen directo y al microscopio con tinta china. Como vemos aquí en la imagen, vamos a ver la levadura de 4 a 8 micrómetros de diámetro que va a estar rodeada de una cápsula mucoide de 2 a 3 veces más grande que no se colorea con la tinta, ¿no?, que está más hipocrómica. Bueno, otros estudios de laboratorio que se pueden realizar son en suero y líquido cefalorraquídeo. Aquí se puede encontrar antígeno criptocócico por aglutinación en látex o anticuerpos por anticuerpos fluorescentes indirectos. Si estos salen positivos, ya nos estaría hablando de que existe una enfermedad diseminada, y si hay un aumento o una predominancia de los anticuerpos y disminución de antígenos, esto nos estaría hablando de un buen pronóstico. En cuanto al estudio de líquido cefalorraquídeo, este suele presentarse con un aumento de la presión, con leucocitosis, a predominio de linfocitos, con aumento de proteínas, con hipoglucorraquia. Esto va a ser positivo en el 50% de los casos. El examen con tinta china va a ser positivo también en el 50% de los casos, y en el examen de aglutinación del látex va a ser positivo en el 90% de los casos. También nos podemos apoyar con pruebas de imagen, por ejemplo, radiografía de tórax, en la que se va a poder observar nódulos, consolidación, cavitación, infiltrados lobares, linfadenopatía iliar, derrame pleural y colapso pulmonar, o también por tomografía de cabeza. Para los casos pulmonares sospechosos, sobre todo en personas inmunocomprometidas. Bueno, como vemos aquí en la imagen, la tomografía computarizada de tórax, que nos demuestra, ¿no?, múltiples nódulos pulmonares, como se observa aquí. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a darse principalmente con antibióticos. Primero vamos a tener anfotericina B, como ya lo mencioné, a dosis de 0.2 a 1 miligramo por kilogramo por día como dosis total. Esta puede combinarse con 5-fluorocitocina por vía oral en dosis de 75 a 150 miligramos por kilogramo por día durante 6 a 8 semanas. También puede darse fluconazol de 100 a 400 miligramos por día y luego de 100 a 200 miligramos por día, esto de preferencia por vía intravenosa. O también se puede optar por itraconazol en dosis de 400 miligramos por día al principio y luego de 200 miligramos como dosis de mantenimiento. Bien, eso sería todo con respecto a nuestra exposición. Gracias. ¿No? Muy bien. Esto de las micosis profundas es bien alarmante, como ustedes han podido ver, sobre todo de los micetomas y los actinomicetomas. Bueno, generalmente estas enfermedades son de base subtropical, tropical, ¿no? En el Perú es poco. Generalmente vienen pacientes de la selva. Y quienes lo contraen son los
pacientes con tuberculosis o sífilis y el VIH. Generalmente, ¿no? Pero hay ciertas enfermedades que son inmunosuprimidos, deprimidos, que los van a contraer. El tratamiento sí es lo que ha dicho correcto la compañera, y que son muy pocos los pacientes, ¿no? Los criptocococios, los actinomicetos y los micetomos sí son. Los paracoccidiomicóticos también existen, pero muy poco. Generalmente los exámenes auxiliares nos van a ayudar, ¿no? Muchísimo en esto. Bueno, un aplauso para las compañeras, me gustó su exposición, y que con esto acabamos la parte de las dermatosis producidas por hongos. Nos faltaría las dermatosis producidas por virus. ¿Ya? Por virus, y que lo vamos a hacer en estos días. Luego de esto viene nuestro examen de la primera unidad. Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Creo que lo vamos a postergar esto. Sí, doctor, hay que postergarlo. Y los compañeros más van a responder. Ya es noche, ya es 9:48, creo que es. Entonces, vamos a postergar, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien. Yo me comunico con usted para la siguiente clase. Sí. Gracias, muy amable. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.